Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más, mi vida nunca más, mi vida nunca más será igual. Bendito Espíritu Santo, le digo. Una cordial, calurosa bienvenida a los que se han esforzado y han llegado a la casa del Señor, Aleluya, con gloria el a Dios. propósito primero de darle a Él toda la gloria Sí, Señor. y toda la honra, un agradecimiento profundo que hay en nosotros por lo mucho y por lo bueno que Él ha Gloria a sido Jesús. con nosotros. Damos gracias a Dios que nos permite congregarnos y dedicarle culto. Sí, Señor. También nos permite confraternizar los unos con los otros, vernos, Aleluya, gloria a saludarnos Jesús. y sobre todo en el Señor desearnos que el Señor nos bendiga mucho, aún más de lo que hasta ahora hemos recibido. Aleluya. Pero también está en nuestro corazón el escuchar y recibir el estudio de la palabra, Amén. Gloria. conocer a través de la palabra los propósitos de Dios para con nosotros, para con nuestra familia y aún para con el mundo entero. Saludamos también a los que a través de los medios de comunicación en esta hora dedican tiempo para ver y escuchar y recibir un cordial y caluroso saludo de nuestra congregación Iglesia Cristiana El Buen Pastor, ubicada en el 725 de la avenida Hancock, aquí en la ciudad de Bridgeport, en el estado de Connecticut, Alabado sea el Señor. Estados Unidos de Norteamérica.
Hoy comenzamos una serie de estudios muy importantes y hubiese deseado que nuestra juventud estuviese presente para que pudiese recibir del estudio de la palabra del Señor un ejemplo tan admirable de los jóvenes que vamos en este estudio a conocer y a saber cuál fue su actitud en un lugar extranjero, extraño, pero ellos llevaban a Dios en sus vidas. La lección o el estudio tiene el tema Fieles a Dios en Babilonia. ¿Sabe que Babilonia tenía un territorio que hoy está en conflictos pero serios y graves? Irán. Babilonia era en aquel entonces lo que hoy conocemos por Irán, que está en este conflicto tan grande de guerra y aún con nosotros, con los Estados Unidos. La porción bíblica, la verdad central a través de todo el cúmulo de estudio, es Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos. El versículo clave está en Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para beneficio de los que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación, hemos de estudiar hoy en el capítulo 1 del libro de Daniel, desde el versículo 1 al 3, luego 6, 8 al 9, del 11 al 14 y del 17 al 20. Y dice el texto: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo al rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda la visión y sueños. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande en este tiempo, ser, oh Dios, tu iglesia, y ser a quienes tú a través del Espíritu Santo nos has dado sabiduría y nos has dado visión y nos has puesto para que proclamemos que Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es el sanador, es el que nos ha provisto de la salvación para que podamos, Señor, un día estar contigo en gloria. Mientras tanto, Señor, úsanos con esa sabiduría divina, con esa revelación espiritual para ayudar a este mundo que está en una confusión tan grande. Te presento los que nos están observando y escuchando, porque allí hay mucha necesidad. Muchos están confundidos, muchos están en ignorancia, muchos, Señor, están atados y esclavizados por el poder del enemigo. Pero hoy es días de buenas nuevas, es días, Señor, de liberación, de salvación, es día de sanidad. Bendice la tecnología, nuestros hermanos que nos ayudan con sus instrumentos, los hermanos, Señor, que con sus voces nos ayudan y nos dirigen. Y ahora, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En tu nombre. Amén y amén. Vamos a tener a nuestros hermanos que nos ayudan. Gloria a Dios. Que sean bendecidos, hermanos, y los medios de comunicación que nos escuchan en esta hora. Pues en esta hora, en este día, se me dio este privilegio de dirigir el servicio de esta noche. Deseo de todo corazón que todos sean llenos y bien abastecidos espiritualmente a través del estudio de esta noche,
y de las enseñanzas de todos. Gloria a Dios. Le damos la santa honra y gloria, Señor. Hemos venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Hemos venido a este lugar para provocar una bendición con mi alabanza. Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda honra, digno de recibir toda adoración. Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda honra, digno de recibir toda adoración. Hemos venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Hemos venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Porque eres digno de recibir toda honra, digno de recibir toda adoración. Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda honra, digno de recibir toda adoración. Hemos venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Hemos venido a este lugar para provocar una bendición, para provocar una bendición con mi alabanza. Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda honra, digno de recibir toda adoración. Porque eres digno de recibir toda gloria, digno de recibir toda honra, digno de recibir toda adoración. Poderoso, poderoso, Rey de reyes, poderoso, Rey de reyes, el Señor. Poderoso, 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 Rey de reyes, poderoso, Rey de reyes, el Señor. Poderoso. Bendito eres, Señor. Siéntense libres, Señor, hermanos, que estamos adorando y glorificando a ese Rey de Reyes, ese Dios poderoso, que es digno de recibir toda la honra y gloria. Sintámonos libres, porque Él nos dio esa libertad, esa paz, ese gozo. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Entiendo bien, hermanos. Para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Bendito Espíritu Santo. El Espíritu de
está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Bendito eres, Espíritu Santo, que obras en cada uno de nosotros. Esta hora te damos la santa, la gloria, la alabanza y el poder, Señor. Tú que eres digno, Señor, de toda alabanza, exaltación y exaltación. Bendito eres, Santo eres. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo. Gloria a Dios, Santo. Es hermoso alabar y cantar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que mora en nosotros y nos guía a toda verdad cada día. Gloria a Dios. Esta hora, hermanos, vamos a leer esta primera de Juan, capítulo 3, por favor. Ven. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos y a los otros, unos a otros. Gloria a Dios, bendito eres. Amén. Padre Santo y Padre bueno, Creador de los cielos Gloria a Dios. y de la tierra, venimos delante de tu santa y divina presencia, Señor, en esta noche. Gracias, Padre. Para darte gloria, para darte honra, Gracias, para darte alabanzas y adoración, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, porque tú eres un Dios real y todopoderoso. Te damos gracias, oh Dios, porque tú has sido real en cada una de nuestras vidas. Oh Dios, por eso te alabamos, por eso te glorificamos y te ensalzamos y bendecimos tu nombre, pero también te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es pan de vida, tu palabra es poder. Oh Dios del cielo, tu palabra liberta, tu palabra transforma. Oh Dios de la gloria, tu palabra cambia la vida. Te damos gracias por ella porque es una palabra viva y tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, oh Dios, de que esta es tu palabra y que es divina, oh Dios. Gracias por ella, Señor. Ayúdanos a guardarla, ayúdanos a amarla, ayúdanos a entenderla, a practicarla, a vivirla en nuestra vida. Oh Dios, permite que ella guíe y dirige cada uno de nuestros pasos diariamente, Señor. Permite que a través del conocimiento de ella podamos ayudar a otros, Señor, para que puedan entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues esta hora vamos a deleitarnos en la última alabanza para nuestro Dios bendito. Gloria a Dios. Y vamos a recoger la ofrenda también. Gracias a Dios. Pues le pasamos el tiempo a nuestro pastor. A esta hora. Poderoso Dios. Alabado sea Aleluya. el Señor.
esa disposición de alabar a Dios, de honrar y glorificarle a través de los cánticos. Bendito Dios. Bueno, vamos de inmediato al estudio de la palabra. Es, como dijimos, iniciamos hoy una serie de estudios basada en el libro de Daniel, el libro profético que Dios usó a este varón joven para revelarnos aún las cosas que están sucediendo hoy. Así es que con nosotros nuestro hermano José Raúl Pizarro en el estudio de la palabra. José, adelante. Gracias, pastor. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Como dice el pastor, o como dijo al principio, ¿verdad? Yo quisiera que los jóvenes estuvieran aquí para esta enseñanza. Porque una enseñanza bien buena. El título es Fieles a Dios en Babilonia. Y una pregunta retórica. ¿Cuál es tu Babilonia? Y si es posible, tú serle fiel a Dios en tu Babilonia. Porque a través de esta enseñanza, estos muchachitos de los cuales vamos a hablar es lo que nos enseña a nosotros. Porque considerando, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, considerando nuestra vida terrenal, el medio ambiente en el cual estamos viviendo y las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros y alrededor del mundo, yo creo que estos próximos estudios que se encuentran en el libro de Daniel nos van a enseñar y nos van a beneficiar mucho a nosotros, porque nos falta 6 semanas más con este libro, después de hoy. Y como a mí me toca el primer estudio de este libro de Daniel, voy a hacer algo diferente a lo que yo usualmente como doy la enseñanza. Y quiero traerle un trasfondo histórico. Porque quiero que puedan captar, entender, comprender, retener la esencia de las enseñanzas que van a recibir en estas próximas semanas a través de los otros maestros y maestras que tenemos aquí en la Iglesia del Buen Pastor. Daniel vivió durante el siglo VI. Durante el siglo VI había unas cuantas cosas ocurriendo alrededor del mundo también. Igual que hoy. Nosotros estamos hoy en el estudio bíblico y alrededor del mundo están ocurriendo unas cuantas cosas, ¿verdad que sí? En el siglo VI, mientras Daniel, sus amigos y otros muchachitos y jóvenes más estaban lidiando con lo que estaban lidiando, estaban pasando unas cuantas cosas. Por ejemplo, la construcción del Acrópolis en Atenas había comenzado. Había una civilización también que estaba creciendo. En México, la civilización maya durante ese mismo siglo. En el Medio Oriente, el Confucio y Buda eran personas reales que la gente adoraban. Y los griegos, el arte de los griegos, como las estatuas en mármol, que muchos nos gusta estudiar y ver, ¿verdad?, en un museo, estaba sobresaliendo. Y los fenicios, en ese mismo tiempo de Daniel, realizaron su primer viaje alrededor de África. Así que había unas cuantas cosas pasando alrededor del mundo. Y quiero que entiendan que el libro de Daniel es una mezcla de lo más conocido y lo menos conocido de la Biblia, en parte. Porque cuando hablamos del libro de Daniel, todo el mundo conoce la historia de la fosa de los leones, del horno donde metieron los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? A Sadrach, Mesach, Abednego. Todo el mundo sabe de la fiesta de Belshazzar, del nieto de Nabucodonosor, cuando Dios le leyó la sentencia y con su dedo escribió en la pared, ¿verdad? Mene, mene, y ustedes saben el gesto porque yo no me acuerdo, pero ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero hay otra parte del libro de Daniel
con las cuales muchos hasta el día de hoy están luchando. Hay partes que son fáciles porque son claras, son directas, como el ayuno de Daniel. No es difícil entender que él no comió carne, decidió comer vegetales y frutas, ¿verdad? Él y sus amigos, y fueron encontrados saludables, más que los otros jóvenes, ¿verdad? Que habían capturado también. Pero hay cosas también que en el libro de Daniel que son obscuras, en el sentido que no son claras. Y son las partes con las cuales muchos hasta el día de hoy están luchando. Como los 70 años de Daniel. Otra vez los 3 amigos de Daniel que los metieron en el horno. Pero no tanto eso, que subieron el horno 10 veces más caliente, los metieron allá adentro y que ni un cabello de su cabeza se quemó. Muchas personas tienen dificultad entendiendo estas cosas como que si fueran eventos reales o verídicos. Y aquí está la lucha. Como la Biblia fue escrita por personas, por humanos, hay esos que no pueden entender cómo es la Biblia, la palabra de Dios, divina. También lucha con el que si la Biblia es historia, si es literatura o si es religión. Pero la palabra de Dios no se puede tratar de esa forma. No se puede leer de esa forma. No se puede con esa actitud. No se puede leer ni entender. Porque la Biblia fue escrita a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y habla a través de Dios, por Dios y de Dios. Amén. Porque solo Dios puede decir ciertas cosas. Solo Dios puede hacer ciertas cosas. Solo Dios puede hacer ciertos milagros. Solo Dios puede suspender la ley de la naturaleza. Solo Dios puede intervenir con el proceso natural, como la causa y el efecto, cause and effect, que gobierna los eventos de nuestras vidas. Solo Dios puede decir cosas del futuro con toda autoridad. Solo Dios puede hacer ciertas señales y milagros o prodigios. Cosas que ocurren que no podemos entender si no es a través de revelación de Dios, porque son cosas que van más allá de nuestra comprensión. Y todas estas cosas se van a hacer evidentes a través de los próximos de hoy y los próximos estudios que van a recibir con los maestros que tenemos aquí y las maestras. El libro de Daniel, fíjate que cubre 75 años de la vida de Daniel, pero cubre 2440 años de historia. Cuando digo que cubre 2440 años de historia, es del futuro, no del presente de Daniel, ni del pasado de Daniel. Porque Daniel veía más allá de lo que iba a acontecer en el futuro con exactitud. Y eventos así es lo que hace que muchos de los que no tienen valores espirituales, de los que no tienen morales espirituales, no aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Pero usted sabe cuál es la verdadera razón por qué no quieren aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Porque aún antes de leer la Biblia, no están dispuestos a aceptar a Dios. Porque si aceptan a Dios, tienen que creer su palabra. Y si creen su palabra, tienen que creer en la muerte y resurrección de Jesús, por toda la evidencia que da la palabra de Dios en la Biblia. Y si creen la palabra, tienen que cambiar su forma de vivir. Porque quiere decir que reconocen que Dios es real. Y si reconocen que Dios es real, tienen que relacionarse con Dios y no con las cosas del mundo o con lo que la carne le exige. La gente cree en muchas personas. Nosotros también creemos en personas que nunca conocimos. Desde que fuimos niños en la escuela, ¿verdad? Nos enseñan los libros históricos. Aquí en los Estados Unidos, que nos enseñan, ¿verdad? Cómo los Estados Unidos surgió, ¿verdad? Cómo George Washington llevó la militar, ¿verdad? Y peleó contra Inglaterra por la tiranía que ellos tenían sobre los que vivían aquí,
¿verdad? Y fuimos liberados de Inglaterra. Nos enseñan de generales, ¿verdad? Que dirigieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nos enseña historia de Colón, cómo navegó por el mar y llegó a lugares diferentes. Nos enseña cómo los peregrinos buscando libertad de religión llegaron a Massachusetts, a Plymouth Rock, ¿verdad? Y se encontraron con los nativos allí en el primer invierno, ¿verdad? Se hicieron amistad, intercambiaron cosas y celebraron el primer día de acción de gracia. Y nosotros creemos en todas esas cosas. Y mucha gente que no le sirven a Dios también creen en todas esas cosas. Y no tienen que cambiar ninguna parte de su vida. Pero nadie puede creer en la palabra de Dios y quedarse igual. Por eso es que muchos no aceptan a Dios ni a su palabra, porque no quieren cambiar. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Yo no me salí de la enseñanza. Todo esto lo vamos a aprender en las próximas 6 semanas, en el libro de Daniel. Lo primero que hay que entender es que este libro de Daniel está dividido en 2. Hay 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos hablan de milagros, mientras la otra mitad, los otros 6 capítulos, habla de profecías. Porque quiero darle una esquema para que vayan siguiendo por la próxima semana. Capítulos 1 al 6 está escrito por Daniel. Los 12 capítulos están escritos por Daniel. Pero los primeros 6 capítulos, Daniel habla de sí mismo como una tercera persona. Si leen en el capítulo 1, verso 6, Daniel dice, entre esto estaba Daniel, en vez de decir, entre esto estaba yo. El verso 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel Belsasar, en vez de decir, a mí me cambiaron el nombre a Belsasar. Entonces, él habla de sí mismo en una tercera persona en los primeros 6 capítulos. Del capítulo 7 al 12, los otros 6 capítulos, él habla de sí mismo en una primera persona. En el capítulo 7, verso 2, él dice, miraba yo. Verso 4, él dice, yo estaba mirando. Verso 6, él dice, después de esto miré. Verso 7, él dice, después de esto miraba. Verso 8, mientras yo contemplaba. Verso 9, estuve mirando. ¿Me están siguiendo? ¿Entienden lo que digo ahora? Los primeros 6 capítulos, él hablaba de sí mismo como una tercera persona. Los próximos 6 capítulos, él hablaba de sí mismo como en primera persona. La primera mitad del libro de Daniel habla de lo que ocurrió en la vida de Daniel. La segunda mitad del libro de Daniel habla de lo que ocurrió, lo que va a pasar siglos después de la vida de Daniel. Y algunas cosas ya acontecieron, como dijo el pastor, otras están aconteciendo y otras van a acontecer. En pocas palabras, la primera mitad habla del presente del libro de Daniel y la segunda mitad del libro de Daniel habla del futuro. Pero lo más curioso es que en el libro de Daniel, en el original, quiero que escuchen bien, hay 2 mitades de este libro, ¿verdad? La primera mitad, el capítulo 1, Daniel lo escribe en hebreo. Capítulo 2 al 6, Daniel lo escribe en arameo, que era el lenguaje de los caldeos allá en Babilonia. El capítulo 7, Daniel vuelve otra vez y lo escribe en arameo. Y capítulos 8, 9, 10, 11 y 12, Daniel cambia otra vez y lo escribe en hebreo. ¿Por qué? Eso es lo interesante. Daniel quería enseñarnos a nosotros específicamente cuáles capítulos eran para el pueblo de Dios y cuáles capítulos eran para los incrédulos. Amén. Ahora, vamos a ver cómo fue que Daniel llegó a Babilonia y cómo Nabucodonosor invadió a Judea, ¿verdad? A Jerusalén, a Israel. Era el 3er año de Joacim, que reinaba sobre Judea, pero aunque Joacim era el rey, Dios no puso a Joacim como rey sobre Judea. Lo puso el faraón de Egipto. Entonces, Jerusalén era leal al faraón. El faraón decide de invadir a Babilonia. El rey de Babilonia no era Nabucodonosor en ese entonces. Era su papá, Nebupolazar.
El príncipe de Babilonia era Nabucodonosor. Así es que nosotros lo conocemos, ¿verdad? Nabucodonosor. Su nombre en verdad es Nebú Kiduri Itzur, que significa Nebú protege la corona, porque a él lo nombraron después de uno de sus dioses paganos, Nebú. Bueno, Nabucodonosor, siendo príncipe de Babilonia, sale con el ejército de su papá a batallar contra Egipto. Llegan hasta Carquemis, donde está el Sinaí, derrotan a Egipto, ganan la batalla, se llevan enredado a Judea porque eran aliados del faraón. Le mandan noticia que su padre Nebupolazar había fallecido. Nabucodonosor arranca para Babilonia para tomar el trono antes que otro lo usurpara, porque así era que hacían antes. Y le dice a Aspenaz, al jefe de los eunucos, que se llevase a todos los muchachos y los jóvenes de Jerusalén. Y ahí es cuando se llevan a Daniel enredado. Y voy a omitir unas cuantas cosas porque yo sé que no me va a dar tiempo, pero fueron 3 invasiones que Nabucodonosor hizo contra Israel. Porque en la segunda invasión, Nabucodonosor se lleva 10,000 de los hebreos de allá, de Israel, y en esa enredada se llevan al profeta Ezequiel, que tenía menos años que Daniel. Pero la pregunta es, ¿cómo pudo Daniel y sus 3 amigos, vamos a brincar a eso, lidiar con la situación en la cual se encontraron cuando fueron llevados cautivos para una sociedad pagana? Eran muchachitos, donde toda situación parece adversa hasta el punto que le cambiaron los nombres. Y aunque la historia nos narra cómo llegaron a altas posiciones, ¿verdad?, bajo el reinado de los caldeos, después bajo el reinado de los medopersias, tenemos que pensar en las innúmeros de dificultades que estos muchachitos enfrentaron. En primer lugar, nos dice que Daniel y sus 3 amigos pertenecen al linaje real. Cuando de momento son quitados, arrebatados de su tierra, como cuando uno arranca la hierba mala de su jardín. Entonces, cuando Nabucodonosor invade a Judea, le dice a la militar y le dice especialmente al jefe de los eunucos, a Aspenaz, que se llevaran a los niños y los jóvenes cautivos a Babilonia, con el propósito de que pasaron un proceso de educación. Porque en el futuro ellos iban a hacer lo que le iban a servir al rey Nabucodonosor. Iban a ser útiles para el rey en el palacio allá en Babilonia. Así fue como tomaron a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, que eran descendientes de real y de la familia de los príncipes. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios ahí? Quiere decir que Daniel y sus 3 amigos estaban ligados con aquellos que en un tiempo fueron reyes de Judá. Esa es la primera dificultad que enfrentan estos niños. Porque después de ser parte de la realeza de Israel y después de ser de las familias de los príncipes, ahora se encuentran como esclavos de los caldeos. La esclavitud era una de las condiciones más penosas que una persona podía enfrentar. Era y la es todavía en la actualidad. Y déjame decirte que después de la tercera invasión, muchos de los hebreos optaron quedarse en Babilonia. Los que se habían sometido al rey y al que tenían que adorar los ídolos del rey, los dioses del rey, y someterse a la cultura del rey, a eso lo trataron bien. Muchos de ellos trabajaban, tenían su familia, tenían sus hogares, tenían hasta negocios y optaron quedarse allá en Babilonia porque pensaron, ¿para qué nos vamos a ir si aquí estamos bien? Pero muchos que no se sometieron fueron tratados como esclavos. El esclavo pierde su derecho. El esclavo pierde su libertad. El esclavo pierde la posibilidad de decidir por sí mismo, es casi estar preso
I know what I'm talking about. Y normalmente el esclavo comienza a vivir bajo condiciones difíciles, a veces inhumanas, a veces recibiendo castigos crueles, trabajando sin cesar, a veces sin paga. Y si había alguna paga, era su alimentación, porque a sus propietarios no les conviene tener esclavos muertos ni débiles. Entonces, para mantenerlos con vida, el alimento era esencial. De cualquier manera, la esclavitud no era una vida, ni es una vida agradable. Pero es mucho más difícil cuando tú vienes de una vida real, de una vida cómoda, de una vida donde lo que necesitaba estaba a tu alcance. O sea, donde tú tenías todos los privilegios, disfrutando de tu familia, con las mejores atenciones. Probablemente tenías tus propios sirvientes, con las mejores comidas, con las mejores ropas, pudiendo entrar y salir cuando tú quisieras, y que de momento te arrebaten todo eso, hasta el punto que aún posiblemente le quitaron la vida a tus padres, porque ninguno son mencionados, y que te lleven encadenado a pies desde tu país o tu nación a otro país y a otra nación, y tú con solo 14 años de edad. Y así es que comienza la historia de Daniel y sus amigos, con estas situaciones de desventajas. ¿Por qué yo digo que eran niños? Porque en el versículo 4 dice que eran muchachos sin tacha. Los que estudiamos bien la palabra de Dios, los que nos profundizamos en la palabra de Dios, en el Viejo Testamento, en el original, un muchacho sin tacha significa niños de 12 a 14 años. Entonces, estos niños apenas estaban entrando en su adolescencia cuando ocurre este cambio radical en su vida. Entonces, podemos, yo creo que estar de acuerdo que niños de 12 a 14 años, esa edad es muy corta para saber cómo desempeñarse en la vida sin sus padres, ¿verdad que sí? Ahora, yo tengo que asumir, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo en la palabra de Dios, que esos niños, cuando llegaron a Babilonia, también fueron castrados, porque era la práctica de aquel entonces para mostrar el poder que el vencedor tenía sobre los vencidos. Y cuando una persona es castrada, hay una alteración hormonal que se produce en la fisiología de la persona. Y estamos hablando de niños de 12 a 14 años, que para un varón esa es la edad donde comienzan los cambios hormonales. Pero ahora para estos muchachitos todo es alterado. Sus voces no iban a llegar al nivel del tono de hombre. Entonces, iban a quedar para siempre con voces de niños, de adolescentes. Iban a tener cuerpos de hombre con voces de Mickey Mouse. Vamos a ponerlo así. No iban nunca a poder tener familias. Y todo varón que servía como esclavo en el palacio, el rey mandaba ser castrado para que no hubiera ningún accidente con ninguna de sus esposas o concubinas. Entonces, ¿por qué yo digo que fueron castrados? Porque Nabucodonosor en el verso 3 le dice a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que se encargara de traer los muchachos a Babilonia. En el verso 18, el rey Nabucodonosor manda otra vez al jefe de los eunucos a que trajese a Daniel, sus amigos y todos los otros jóvenes delante de él. Así que, ¿quién era el jefe de estos jóvenes? El jefe de los eunucos. ¿Y quiénes son los eunucos? Los que eran castrados. Entonces, como Daniel y los otros estaban castrados, estaban bajo el mando del jefe de los eunucos. Mira qué difícil comienza la vida de estos muchachos. Y además, Isaías se lo había profetizado a Israel 150 años antes de que esto ocurriera. 150 años antes de la vida de Daniel. Y Daniel fue el que cayó en la profecía, y sus amigos y los otros jóvenes. En Isaías
39:7. Isaías profetizó y dice, hablándole a Israel, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías ya se lo había dicho. Pero encima de todo esto, también le imponen una religión que era todo lo contrario a lo que ellos les habían enseñado. Por eso es que el rey Nabucodonosor les manda a cambiar los nombres. Eso se llama indoctrinación, indoctrination. Brevemente, eso es el proceso de obligar a que alguien acepte ciertas creencias, ciertas ideas, ciertos valores sin tú tener el derecho de cuestionarlo. Es presionar a la persona a que adopte tus ideas sin tú tener que ponerle o enseñarle ninguna prueba. Sin darle la oportunidad, ¿verdad?, de otras alternativas, limitándote a que tú preguntes el por qué tenía que creer eso, desalentándote y quitándote el derecho a que pienses y analices por tu propia cuenta. Eso es indoctrinación. Entonces, estos muchachitos iban a recibir una educación, pero lo que estaban recibiendo era persuasivo y obligado. Así que esto era otro elemento con el cual ellos también tenían que luchar, porque estaban tratando de anular la identidad de ellos, su cultura, su identidad familiar, su religión que ellos habían recibido en el corto tiempo que vivieron, ¿verdad?, en Israel, en Judea. Todo lo que estaban recibiendo en Babilonia hasta ahora era todo lo contrario a lo que ellos habían vivido, aunque eran niños, pero también era contrario a la fidelidad que ellos tenían en el Dios que ellos habían creído, en Jehová, en Yahweh. Y quiero que piense conmigo. Analizamos esto y analicen ustedes después cuando tengan tiempo un poco más. Esto es lo mismo que Satanás y el mundo está haciendo con la humanidad en el día de hoy. Y también trata con los creyentes de indoctrinarte, de obligarte, aleluya, a que creas ideas, creencias, filosofías, tendencias que son todo lo contrario a lo que tú has aprendido y crees en la palabra de Dios. Otra cosa más que le pasa al llegar a Babilonia a estos muchachitos es que le cambiaron los nombres, ¿verdad? A Daniel se lo cambiaron a Belsasar, a Ananías se lo cambiaron a Sadrach, a Misael se lo cambiaron a Mesac. A Azarías se lo cambiaron a Abed-Nego. Vamos a analizarlo. Daniel significa Dios es mi juez, pero ahora es Belsasar, que significa soy príncipe de Bel, uno de los dioses paganos de Babilonia, de los caldeos. Entonces, cuando llamaban a Daniel por el nombre nuevo, Belsasar, lo que hacía era invocando al dios pagano de los caldeos. Ananías, que significa amado por el Señor, ahora se llama Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol, otro de los dioses de los caldeos. A Misael, que significa quién es como mi Dios, ahora le llaman Mesac, que significa quién es como Sac, que era el nombre de una de las diosas paganas de Babilonia. A Azarías le cambian el nombre, que significa Dios es mi ayudador, lo llaman Abed-Nego, que significa soy siervo de Nego, otro de los dioses de Babilonia. O sea, los nombres nuevos era una forma como Nabucodonosor estaba haciendo un ofrecimiento a sus dioses. Y el cambio también era tratando, como le dije, de anular su identidad cultural, religiosa, familiar, que ellos habían recibido en Jerusalén, para que se olviden de quién era y se olviden de a dónde vinieron.
a través de la indoctrinación, a través de imponerle pensamientos y ideas totalmente desconocidos para ellos y contrario a lo que ellos habían creído y en quien ellos habían creído, en Dios Yahweh. Otra vez, Satanás está haciendo eso hoy con la humanidad. ¿Cuántas gentes no hay hoy? Y yo le contaba a Pastor que yo me estoy encontrando usualmente mucho más, especialmente este año, ya 4 veces este año, con esto, cambiándose los nombres, legalmente y ilegalmente, con ideas y pensamientos que Satanás introduce en el mundo. Satanás trata de tantas formas para indoctrinar a niños, a jóvenes, adultos, con el cambio de nombre, con el cambio de actitud, con el cambio de ropa, con el cambio de hablar, con el cambio de cómo se pueden expresar y después le dice, ve que tú puedes ser quien tú quieras. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque Satanás lo que quiere hacer es educarnos en los sistemas del mundo para ver si seguimos los sistemas del mundo, para ver si nos comprometemos con los sistemas del mundo. Por eso tenemos que mantenernos alertos con la armadura espiritual de Dios puesta de la cabeza hasta los pies, de frente hasta atrás y con la palabra de Dios, la espada filada a todo lo que da, saliendo de tu boca. Aleluya. Porque tú sabes quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un cualquiera. Romanos 8:28 dice que tú fuiste predestinado. Y que si fuiste predestinado, que fuiste llamado. Y que si fuiste llamado, fuiste justificado. Y si fuiste justificado, que también fuiste glorificado en Cristo Jesús. Yo no sé cuál es tu Babilonia, pero Dios va delante de ti en tu Babilonia peleando por ti. Tú sabes quién tú eres. Tú eres un hijo de Dios viviente. Aleluya. Ahora imagínate estos muchachitos que también se le introduce un lenguaje nuevo que ellos no conocían. Nadie allá en Babilonia hablaba hebreo. Hablaba el lenguaje caldeo, arameo. Por eso fue que Daniel, después de adulto, que escribió su libro de Daniel, pudo cambiar, ir para atrás y para adelante en hebreo y arameo. Si tú lees Deuteronomio 28, específicamente verso 36, Moisés le había dado una advertencia a Israel. Si desobedecían a Dios, le dijo, si desobedecen a Jehová, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a una nación que no conociste ni tú ni tus padres. Allí le va a servir a dioses ajenos de madera y de piedra. El verso 49 dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que huele como águila, nación cuya lengua tú no vas a entender. Versículo 50, gente de rostro feroz, que no tienen respeto para el anciano y no perdonan al niño. Así que Moisés se lo había advertido también. Y se cumplió lo que el Señor le había dicho por su desobediencia. Entonces, cuando llegan estos muchachitos a Babilonia, nadie habla su lengua, sino los mismos que se habían llevado con ellos. Pero los de Babilonia todos hablaban el lenguaje caldeo. Así que tuvieron, primero que nada, aprender un lenguaje nuevo. Y después de aprender ese lenguaje nuevo, tuvieron que recibir y aprender toda la educación de Babilonia en ese lenguaje. Que era una buena educación. Era una buena educación porque los pueblos caldeos de aquella área, y yo sé que algunos de ustedes, yo sé que Edwin sabe lo que voy a decir, aquella área se llamaba la media luna fértil, ¿ok? Por el territorio que formaba, en la forma que estaba el territorio. Yo no sé por qué, pero así lo estableció Dios. De allí salieron los más inteligentes. Porque los sumerios, que fueron uno de los primeros que tomaron su lenguaje y le dieron forma, escribiendo, usando forma a figuras de cuñas que utilizaban para formar letras y documentos. Son los escritos más antiguos que se han encontrado hasta el día de hoy y salieron de allí.
de los sumerios. Así que los que vivían en Babilonia eran bien avanzados, por eso la educación era buena, porque era una educación en cuanto a la arquitectura, gobierno, en cuanto a la política, militarmente, astronómicamente, el estudio de las estrellas, los planetas, los cuerpos celestes, los cometas, los eclipses, las constelaciones. Entonces, en Babilonia ellos estaban bien desarrollados. Es más, te voy a decir algo que iba a omitir, pero te lo voy a decir. Muchos creen que los 3 sabios que salieron detrás de la estrella, ¿verdad? Cuando nació Jesús, el rey de los judíos, que eran gentiles. Ellos eran, como habían estudiado en Babilonia, porque salieron de esa área. Allí estaban las escuelas y las universidades más mejores del mundo entero en aquel entonces. ¿Ok? Ellos salieron de allí, se criaron allí, eran descendientes de las familias hebreas que habían optado a vivir en Babilonia. Por eso también tenían conocimiento de la astronomía y tenían conocimiento de la Torah, de la palabra. Por eso iban detrás de la estrella buscando al rey de los judíos. Entonces, como le dije, Babilonia estaba bien desarrollado. Y toda esta educación que recibieron estos muchachitos, primero tuvieron que aprender ese lenguaje. Vamos a analizar esto, pasan de la realeza a la esclavitud. En segundo lugar, su propia inmadurez no lo ayudaban porque eran preadolescentes, niños de 14 años. En tercer lugar, fueron castrados, por el cual su vida cambió para siempre. En cuarto lugar, la imposición y endoctrinación de dioses y una cultura extraña. En quinto lugar, tienen que aprender un lenguaje que no entendían, según dijo el Señor, según el Señor había profetizado. Y ahora tienen que educarse en todo esto. Y eso no era fácil para estos muchachitos. No es fácil para un adulto, no es fácil para un muchachito. Pero mira lo que nos enseña la palabra de Dios. Que contigo con eso, ellos llegan a abrir camino en medio de estas difíciles condiciones. Cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú le eres fiel a Dios, Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca te desampara. Aleluya. Cuando tú caminas con integridad, tu integridad en tu caminar con Dios, cuando tú le eres fiel a Dios, tú le muestras tu fidelidad a Dios en todo sitio, en todo lugar, en todo momento, Dios siempre está ahí contigo. Él nunca se aparta de ti. Mira, lo que ellos hicieron fue conservar su pureza y su fidelidad a Dios. Y mira la recompensa. Esta fidelidad la podemos ver en el hecho que en este lugar nuevo, donde ellos están, donde habían sido llevados por orden del rey Nabucodonosor, iban a estar como becados. Iban a estar como estudiantes internos. Interns, tenían su alimento, tenían su bebida, tenían su educación y lo más seguro le iban a dar su propio dormitorio. Entonces eran internos, they were interns. El rey había establecido, según, ¿verdad? Dice la palabra, que pasaran allí un proceso de 3 años para aprender bien el lenguaje nuevo, caldeo. Para eso nada más les tomó a lo menos 1 año. Pero ellos estaban dedicados a aprender, pero cuando tuvo que ver con la comida y con la bebida, Daniel y sus amigos ahí rechazaron, se echaron para atrás. Lo que el rey había establecido, ellos dijeron, esto no es para nosotros, porque ellos sabían que esa comida y esa bebida, antes de comerse, antes de beberse, era dedicada a sus dioses paganos y a sus ídolos. Por eso Daniel y sus amigos la rechazan. ¿Qué es esto? Un ejemplo que ilustra la palabra de Dios, como ellos, a pesar de estar en condiciones adversas, decidieron ser fieles a Dios. No se dejaron influenciar por los otros jóvenes que probablemente aceptaron todo lo que el rey les ofreció y le dio.
Hoy en día, hermanos, a nosotros, todos nosotros nos invitan para lugares diferentes, ¿verdad que sí? Y no es malo, dependiendo al lugar que te inviten. Pero sí, yo creo fuertemente que uno debe de compartir con otros, aunque no sean creyentes. Porque yo pienso, qué mejor lugar, ¿verdad? Para uno dar un buen testimonio de que tú practicas lo que tú predicas y lo que tú crees. En vez de ellos influenciarte a ti, tú lo vas a influenciar a ellos. La cosa es no dejarte influenciar tú por los que no son fieles a Dios, por los que no les sirven a Dios, aunque digan que son creyentes, aunque digan que son cristianos. Nuestra responsabilidad es dar buen testimonio donde quiera que tú te pares. Es ser ejemplo correcto de lo que es servirle a Dios y serle fiel a Dios en lugares placenteros y en lugares que se puedan convertir o parezcan adversos. Porque así es. O le sirves a Dios en espíritu y en verdad, o no le sirva. La decisión es de nosotros, pero las consecuencias también son de nosotros. El verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino. Y le pide al jefe de los eunucos que no lo obligara. Daniel no quiso profanarse o mancharse. Acuérdase que eran niños sin tacha. Implica que él no se puso majadero, que él no se alteró, que él no se puso a discutir. No, yo no voy a comerme, no. Él no se alteró con el jefe de los eunucos, sino que le explicó los fundamentos espirituales de su petición. Y muchos piensan, pero Daniel hizo algo grande, ¿verdad? De algo pequeño, que estaba fuera de su control. En primer lugar, era un niño. Eso está fuera de su control. Él no puede exigir que puede comer, que puede beber. Y además, Dios no lo va a castigar porque eso no estaba en su control. Mis hermanos, todo lo que tenga que ver con tu vida está bajo tu control. Quizás no todo lo que te pase, pero como tú reacciones está bajo tu control. Porque fue mejor que Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño, porque la única forma de seguir caminando con Dios es siéndole fiel en las pequeñas cosas. Mateos 25:21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre los pocos has sido fiel. ¿Qué más dice? Sobre lo mucho, ustedes no me quieren ayudar. Sobre lo mucho te pondré. Entra en tu gozo, ¿verdad? En el gozo de tu Señor. La fidelidad en las cosas pequeñas es bien importante. Porque Dios valora cómo administramos nuestra vida espiritual. Dios valora cómo administramos lo que Él nos da. Dios valora cómo administramos nuestro tiempo, los recursos que Él nos da, nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Cuando tú muestras que eres confiable en lo poco, Dios confía en ti con mucho más. Yo siempre he dicho que lo poco es mucho cuando viene de Dios. Y no estoy hablando solo de cosas materiales, pero también se trata de tu carácter, de tu fidelidad, de tu obediencia. Daniel se dio cuenta que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, aún lo que comía y lo que bebía. Aleluya. Y decidieron guardar la pureza en ellos. ¿No recuerdan cómo comenzó el primer pecado de Adán y Eva? Sí, desobedeciendo. Pero ¿cómo desobedecieron? Comieron lo que Dios le dijo que no comieran. ¿Verdad que sí? Si Daniel aceptaba comer la comida del rey y beber el vino del rey, era igual que hacer un pacto con el rey. Era comprometerse con el rey. Era bien significativo porque si aceptaba estas cosas, estaba aceptando la creencia del rey, los dioses del rey, los ídolos del rey, la cultura del rey. En pocas palabras, hubiera terminado adorando lo mismo que el rey. Cuidado con quien tú te comprometes, que fácilmente te puede hacer resbalar o caer. Entonces, Daniel hizo una decisión valiente. Daniel hizo algo bien notable. Se considera, ¿verdad?, las condiciones en las cuales se encontraba, porque
era más fácil, escucha bien, vamos a considerar esto. Era más fácil estos 4 muchachitos decir, mira, si nosotros estamos lejos de casa, nadie nos está viendo. ¿Para qué seguir siendo fiel a un Dios que permitió que su templo fuera destruido? Que no defendió a su ciudad amada, que no nos defendió a nosotros, a su pueblo. Así que, ya que estamos aquí en Babilonia, que somos esclavos, no tenemos a papi y a mami que nos vele porque a ellos los mataron. Ya que estamos castrados, ¿qué sentido hay en seguir siendo fiel a un Dios así? ¿No era más fácil ellos decir eso? Pero en medio de todas estas adversidades, en medio de todas estas circunstancias, en medio de todo ese dolor profundo que ellos sentían, en medio de todos esos problemas que ellos estaban pasando, no negaron a Dios ni una sola vez. No se apartaron de Dios. Hicieron todo lo contrario. Pusieron toda su confianza en Dios. Pusieron todo su empeño en continuar siéndole fiel a Dios y en obedecerlo. Lo que hicieron fue que se acercaron más a Dios. Y conservaron, ¿tú sabes qué? Su identidad con Dios. Ellos sabían quiénes eran ellos para Dios. Y eso ellos lo valoraban. ¿Valora usted lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario? ¿Y quién tú eres para Dios? Esta enseñanza nos enseña que podemos abrir oportunidades donde no hay. Esto nos enseña que las puertas que necesitamos abiertas se pueden abrir porque le servimos a un Dios que abre las puertas que nadie puede cerrar. El que es fiel con el Señor lo bendice, nunca te abandona. Y eso era lo que ocurría con estos niños. Ellos estaban comprometidos a la obediencia, ellos estaban comprometidos a la fidelidad. Aún encontrándose con lo que no eran sus expectaciones, se arriesgaron y ese riesgo le hizo ganar gracia de parte de Dios. Mira lo que nos enseña Daniel, que antes de decidir en ese pensamiento, que antes de decidir cuando te estén influenciando, que antes de decidir cuando te encuentres en lugares que no te conviene, que antes de decidir cuando te estén tratando de convencer, Daniel dice que propongan tu mente primero, antes que todo, no comprometerte ni dañar tu testimonio. El mostrar fidelidad en la vida es una oportunidad para tener éxitos en cada área de tu vida. Daniel y sus amigos sabían que el comprometerse con el rey y lo que él les ofrecía le iba a costar lo más grande de su vida. Su relación con Dios. Cuando te encuentres, mis hermanos, en una situación difícil, que tú veas que te va a costar tu relación con Dios, acuérdate de Daniel y sus amigos. Porque no va a ser la primera ni la última vez que tú te encuentres en una situación difícil. Es mejor estar preparado, porque en cualquier momento lo podemos perder todo. Familia, amistades, trabajo, novio, novia, esposo, esposa, finanzas, cosas materiales, la casa, autos. Pero nunca pierda tu relación con Dios. No comprometa con nada tu relación con Dios. Prepárate. Prepárate para que te llamen nombres que tú no quieres ni describir. Prepárate para que te digan cosas que tú no quieres ni repetir. Prepárate para que te digan, este se cree que es más espiritual que nadie. Prepárate para todo, pero prepárate para siempre estar firme con el Señor. Porque Jesús fue el que pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Si te vas a comprometer, comprométete con Cristo primero que nada. Aleluya. No quiero pasar por alto y quiero repetir que ellos se empeñaron en el estudio. Porque sabían que el estudio era la clave. Muchas veces, mira, y estoy hablando de personas, especialmente creyentes de todas edades, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Adultos, piensan y no vienen a los estudios bíblicos porque piensan
que el estudio es un obstáculo para servir a Dios. Y andan buscando en qué manera puedo usar el estudio como una excusa para dejarlo. Porque creen que haciendo algo en la iglesia le agrada más a Dios. Creen que hacer algo es lo más importante para Dios. Pero Daniel y sus amigos nos enseñan algo diferente. Por eso Dios dijo que su pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Porque no estudian. Estos muchachos no iban a estudiar en su idioma. No iban a estudiar la historia de Israel, lo que ellos conocían. Iban a aprender el idioma caldeo, la historia de Babilonia. Iban a aprender, mira, las operaciones matemáticas de los caldeos. Todo era totalmente nuevo para ellos. Yo lo que te estoy tratando de decir es que tuvieron que aprender, mira, matemática. Tuvieron que aprender cálculos, tuvieron que aprender astronomía, tuvieron que aprender historia, tuvieron que aprender acerca de administración, tuvieron que aprender acerca de economía, aprender lo que fueron las batallas de Babilonia, cómo fueron victoriosas. Tuvieron que aprender todas estas cosas que ellos necesitaban para vivir su vida en el lugar donde se encontraban. Y no solo se empeñaron en estudiar, sino que llegaron a ser destacados. Tan destacados que llegó el día cuando finalmente, después que terminaron el plazo de 3 años que el rey les había dado para prepararse, ya Daniel y sus amigos ahora sí que tenían 17 años porque pasaron 3 años de preparación. El rey los manda a buscar a ellos y a todos los otros jóvenes porque el rey quería, ¿tú sabes qué? Ver cómo estaba su inversión. Era el momento del examen, aleluya. Era el momento de ser probado. Todos vamos a ser probados. Y el examen final lo iba a dar el rey mismo. El rey era el procurador. El procurador es el que da el examen. Entonces, llevaron a un grupo de jóvenes de varias naciones, uno por uno delante del rey. Y el rey comienza a interrogarlo. Hagan mente de lo que te estoy diciendo. Y nos dice la palabra que a estos 4 muchachos, ahora de 17 años, que se le presentaron delante del rey, Dios les había concedido, ¿verdad? Le dio conocimiento, sabiduría, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel le dio un poquito más. Le dio entendimiento en toda visión y sueños. Mira lo que dice: pasando los días al fin de los cuales el rey había pedido que les trajesen delante de él, hablando de todos los jóvenes, ¿verdad? De todas las naciones, no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. ¿Tú sabes de esto? Sí, esto es esto. ¿Tú sabes de esto? Sí, yo sé de esto. ¿Y de esto? ¿Sabes de esto? Sí, yo sé de esto. Fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Dios le dio estos dones a estos jóvenes porque ellos en ningún momento se pusieron bravos por la circunstancia en la cual se encontraron. A veces nos pasan una cosita pequeña y enseguida, olvídate, el mundo se va a caer. No le dieron problema al jefe de los eunucos, ¿verdad? Ellos sabían que tenían que obedecer la palabra de Dios y confiar en las promesas de Dios. Estos dones de parte de Dios no vinieron como resultado de su ayuno o de su dieta. Pero Dios siempre interviene por aquellos que le obedecen y le son fieles. Se entregaron a Dios por completo y Dios los bendijo en una forma extraordinaria. Si cada creyente aprendiera a entregarse al Señor más de lo que ellos piensan. Y digo esto porque muchos creyentes, ustedes no, ustedes están aquí. Pero muchos creyentes hacen lo mínimo. Voy a la iglesia una vez a la semana, saludo a los hermanos, canto un par de alabanza y cumplí como cristiano. Pero el que dice en su corazón y en su mente, yo le quiero servir al Señor por completo. Yo no quiero simplemente darle el mínimo al Señor. Si te entrega completo a Él, participa en los cultos, participa en los ministerios, busca a Dios en todo tiempo, no solo en la iglesia para dar cara. Dios dice, yo tengo que bendecir a mi hijo, yo tengo que bendecir a mi hija. Tengo que darle.
Tengo que sanarlo. Tengo que levantarlo de donde está. Tengo que bendecir su familia porque se ha entregado a mí de una forma que yo puedo ver, dice Dios, que no es religión y no es rutina. Aleluya. Entonces, como le dije, ellos no solo decidieron sumergirse en el estudiar para simple conocer. Estudiaron para ser los mejores. Y cuando el rey les hizo preguntas difíciles acerca de economía, de política, administración pública, de guerras, preguntas acerca de batallas, de la historia de Babilonia, acerca de cálculos, matemática, literatura, cultura, religión, ellos tenían las contestaciones para todo. Fueron encontrados 10 veces más sabios, inteligentes que los demás. Porque no es malo querer entender por qué otros creen lo que creen. El estudio de otras religiones no es malo, mis hermanos. Es para que tú entiendas el por qué lo que tú crees es la verdadera palabra de Dios, y así nadie te puede persuadir, nadie te puede influenciar, nadie te puede presionar, nadie te puede engañar en creer algo falso. Con todo lo que estos muchachitos tenían en su mente, que tuvieron que estudiar, se mantuvieron dedicados y fieles a Dios, porque ellos sabían que estaban en Babilonia, pero que no eran de Babilonia. Y en todo ellos resultaron ser 10 veces mejores. No dice que los demás, noten lo que dice, resultaron más sabios que todos los magos y astrólogos en todo el reino de Babilonia. O sea, más que todos los consejeros del rey. Los brujos tuvieron que renunciar. Las brujas tuvieron que renunciar. Los espiritistas tuvieron que renunciar. Los medios tuvieron que renunciar. Aleluya. Porque Dios nos había puesto a ello, a lo que Él iba a tener para aconsejar al rey, para ayudar a su pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Y no estamos hablando de consejeros cualquiera. Ellos eran más inteligentes que los consejeros reales, los que aconsejaban en el palacio día a día, estaban en la corte del rey, aconsejando al rey en cada paso y en cada decisión. Pero estos muchachos que eran extranjeros en una tierra desconocida, eran mucho más sabios e inteligentes en una lengua que no era su lengua materna. Pero eran mejores que los nativos de allí, que los que nacieron hablando aquella lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que su estatus cambió. Ya no van a ser, mira, cuando uno le es fiel a Dios, cuando tú te sometes en la palabra de Dios, cuando tú obedeces a Dios, tu estatus cambia, tú subes de posición. Tú no lo ves porque es espiritualmente, pero aún el diablo lo ve y los demonios te tienen que respetar. Aleluya, porque eso está registrado en el cielo y aún en el infierno. Voy a terminar con esto porque yo no voy a tener tiempo para seguir. La cosa es cómo llegaron allí. Se fajaron estudiando. Y tengo que mencionar ahora la importancia de asistir a los estudios bíblicos. ¿Cómo van los hermanos a entender la palabra de Dios? ¿Cómo van a aplicar los hermanos la palabra de Dios a sus vidas diarias? ¿Cómo van a llevar una vida victoriosa, una vida exitosa, una vida llena de bendición si no se sumergen en los estudios de la palabra de Dios y solo se conforman con recibir par de horas los domingos? Y no es que si lo hace no va a tener problemas, no es que no va a tener dificultades o situaciones difíciles. Pero miren la historia de estos muchachitos, como en medio de todo lo que sufrieron, en medio de todo lo que perdieron, se mantuvieron dedicados y fieles a Dios, y por eso Dios los bendijo y los movió de posición más allá que los que tenían alto rango ya. Es posible, mis hermanos, ser fiel en medio de lo difícil. Daniel estuvo una carrera larga, pero exitosa en las peores circunstancias. Cuando los medopersias invadieron a Babilonia, mataron a todos los que trabajaban por el rey y todos los que trabajaban en el palacio. Mas, sin embargo, las semillas de dedicación, las semillas de fidelidad que Daniel había sembrado, su éxito para un rey era evidente y se convirtió más exitoso para otro rey. Daniel y sus amigos nos enseñan que esas convicciones internas que el Espíritu Santo nos pone pueden ir más allá que las presiones de Satanás,
que las presiones del mundo, que las presiones de nuestras amistades y aún de nuestros familiares, y que las convicciones que honran a Dios nos llevan a recibir todas estas cosas, todas estas bendiciones y promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Él es un galardonador de los que le buscan diligentemente. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta aquí mi parte. Y nuestro pastor con ustedes. Y si no, yo sigo. Gente, si no, yo sigo. Amén. Aleluya. Es un manantial, es una fuente. Y estos estudios, a veces pienso y digo, qué lástima que muchos hermanos, aún de la congregación, no asisten para poder recibir y así poder entender muchas de las cosas que en la palabra en algunas ocasiones las leemos, pero no las entendemos. Pero que a través de estos estudios sí podemos entender. Yo no sé acerca de su nombre. Estos 4 jóvenes le cambiaron sus nombres. ¿Y cuáles eran sus nombres originales? ¿Cuál es su nombre y qué significa su nombre? Yo luego le podría dar un estudio sobre el por qué los nombres surgieron, que algunos de ellos, los apellidos, son bien raros. Pero lo importante ahora es que cuando la persona se convierte, note esto, le dan un nombre nuevo. Un nombre que es escrito en el registro celestial y que ese nombre es único. Aquí en la tierra tenemos muchos con el mismo nombre y a veces hay problemas y conflictos porque a veces les quieren cobrar deudas a una persona porque tiene el mismo nombre y a un apellido que tiene el que hizo la deuda. Pero ese nombre nuestro que está escrito en el libro de la vida no será confundido y que vamos a tenerlo en una piedra. Aquí se usa una tarjeta para identificación. En el cielo nos van a dar una piedra. Y en esa piedra está inscrito tu nombre. Y cuando se hable de ese nombre en el cielo, tú tienes que estar muy pendiente, porque no es de nadie más en particular, es de ti que se menciona ese nombre. Yo no le voy a dar el significado de los nombres ahora de ustedes mismos. Pero, como dije, para los que nos están escuchando, que en este día más de 17 personas quieren recibir a Cristo como su Salvador personal. Y vamos a leer sus nombres. Los nombres por los cuales fueron inscritos y son nombrados en su familia. Pero tengo que decirte que
en este momento están escribiendo en el cielo tu nombre de registro, porque hoy naciste de nuevo. Y como naciste de nuevo, así como cuando nace un niño y tienen que registrarlo y ponerle un nombre para identificarlo, hoy en el cielo están escribiendo nombre de 17 personas que nos han llamado y comunicado y dicho que ellos quieren a Cristo como Salvador personal. Pero he tenido la experiencia que han habido muchos, pero muchos más, que han creído y se han convertido a pesar de no habernos dado sus nombres. Fíjese que Luis Oquendo de Venezuela, Alberto Villagas de Colombia, Cecilio Velázquez de Cuba, Mario Jiménez de Chile, Sergio Ricardi de Argentina, Tito Padilla de Ecuador, Rafa Fernández de México, Mario Reyes de Perú, Raúl González de California, Irma Torrealba de Oregón, Pedro Alvarado de Costa Rica, Mariluz Ramírez de Honduras, Iván Mendoza de Puerto Rico, Lucina Chávez de España, Vicky Espinosa de Panamá, Mario Moreno de Nicaragua, Alejandro Méndez de Puerto Rico y Luis Morales de Puerto Rico quiere regresar a la familia del Señor. Se quiere reconciliar. Recuerdan que el domingo se nos presentó una situación de un pastor que estaba en cuidado intensivo. De acuerdo a lo que me informaron, sus riñones se habían paralizado y su cerebro también había llegado a paralizar. Recuerdan que oramos por él. Pues sabe que se levantó. Sabe que hay un testimonio grande y poderoso. Cruz, que recibe la noticia, me llamó de inmediato. Me llamó pero rápido. Pastor, Dios hizo el milagro. El hermano Edwin Vega de Puerto Rico llamó a Lucrecia para decirle que el milagro había acontecido. Así es que damos gracias al Señor que en este tiempo, a través de estos medios, nos ha estado usando para su gloria y para su honra, en beneficio de aquellos que creyendo han recibido. Así es que, a ver, ¿qué me dice la hermana? Alabado sea el Señor. Sí, hay una vida llamada José Medina que necesita trasplante de un pulmón. El hermano suyo. Ok. Pues, ¿sabe qué? Vamos a disfrutar del milagro. Ven, 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 ven.
Detente ahí. Detente. Si ustedes pueden, como deseen, meditar, porque Dios está hablando conmigo. Voy a poner mis manos sobre ti. Tan pronto te sea posible, ve donde tu hermano. ¿Dónde está él? En Hartford. En Hartford. Tiene que estarlo viendo ahora mismo. Sí. Ok. Lo vas a tocar. Y el milagro va a ser hecho. Hermana, ¿puedes acercarte y estar con ella? Dios del cielo y de la tierra, tú eres el dador y sostenedor de nuestra vida. Esta dama ha creído tu palabra y ha llegado para presentar a su hermano. Pero ahora, en este momento, yo sé que la presencia del Espíritu Santo está con él. Y ha de tocarle desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Y los pulmones van a ser renovados, van a ser reconstruidos, van a ser sanados. Ahora, en este momento, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Creo tu palabra, Señor, y declaro sano. Oh Dios mío, que pueda respirar, que pueda inhalar el aire completamente sano en el nombre de Jesús, el que por nosotros dio su vida y en el sacrificio llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, te presento en esta hora aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal. Y te pido, Señor, que le des en este momento el testimonio del Espíritu Santo de que son hechos nuevas criaturas y sus nombres son escritos en el libro de la vida. Todos sus pecados han sido perdonados y desde este momento comienzan una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Gracias, Padre, aún por los que no se pudieron comunicar, pero donde están han creído y recibido y tú les has hecho, Señor, nuevas criaturas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo que va a salir. Llévales en paz y en comunión. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice...